Señoras y señores, en esta velada estamos reunidos aquí para entregar todo a la patria cinéfila. Estamos aquí para decirles que sin lugar a dudas, esto tiene que mejorar. Basta de alegorías, basta de románticos suicidas, basta de cine experimental. Nosotros somos lo que este país necesita. ¿Saben por qué? ¿Saben? Porque esto es BSO, Banda Sonora Original, temporada 8. Somos radio. Do I feel lucky? Somos textos. Fill your hand, you son of a bitch! Somos experiencias. No sequel for you. Somos música. Dodge this. ¿A usted quién le paga? Un señor. ¿Cómo se llama? Pirulo. ¿Pirulo? ¿Pirulo qué más? No sé, todo el mundo le dice Pirulo. ¿Y usted quién es? Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre en www.bsoradio.com.ar. BSO. Un beso enorme, enorme para todos. Una promesa que es poco probable cumplir. Nueva entrega de Banda Sonora Original. Estamos empezando el mes de septiembre y tenemos un programa que veníamos preparando hace un tiempo largo. Primero, yo tengo a mi derecha a el hombre que está siempre ahí en las sombras y generalmente haciendo parte de la producción, Fabio Damián Villalba. ¿Cómo le va? Bien. Villalba, ¿qué hacemos acá? Bueno, yo vine a escuchar, en realidad vine a aprender. No sé vos qué pensabas que iba a hacer yo, pero básicamente me voy a poner en un segundo plano. O en un plano virtual, por ahí. En un plano virtual. Y yo creo que vos dijiste la palabra aprender. Y si tenemos que aprender, el maestro Adrián Smucle tiene que estar presente. ¿Cómo le va, Adrián? ¿Cómo le va? No me pongan así, que me estoy poniendo colorado. Pero, mire, este programa yo creo que tiene su fuerza de origen hace más o menos 15 años, Adrián, porque cuando empezamos a escuchar tus primeras palabras sobre Matrix de 1999 fue cuando arrancó tu cátedra de montaje allá por el 2004, 15 años más o menos, y Matrix cumple 20. Así que vamos a hacer una especie de celebración en función de esta gran película de fin de siglo. Y yo tengo siempre el mismo recuerdo, Adrián, que vos arrancabas la clase o ahí en los principios de tus clases hablabas de esta idea de cuando vos habías entrado al cine, habías visto Matrix y salías y ya había algo que había cambiado, y me parece que está bueno empezar a hablar de Matrix justamente con esta idea de cómo cambia la percepción de las cosas y bueno, de ahí arrancar a una cantidad, un abanico de cuestiones que despliega la película, me parece a mí. Sí, me parece que Matrix logra ser muy ostensible, muy didáctico en el mejor sentido. Una cantidad de cuestiones que se resumen en cómo funciona el cine, pero también cómo funciona nuestra percepción y lo que entendemos por real, por conocimiento de lo real. Y por los mecanismos que tiene el cine para hacerse cargo de ese conocimiento y en todo caso las dificultades que agrega el estallido tecnológico en la mediación entre el hombre y el mundo, organizándolo de una manera en la que no solamente se ofrece un concepto, un recorrido intelectual, sino fundamentalmente la integración entre ese contenido intelectual y el modo sensible. Sí, entonces, sí, y esa aventura que se propone, digamos, ¿no? En la propia película, digamos. Desde ya. Y que surge como experiencia inmediata cuando uno sale de la película y se hace las preguntas que inevitablemente creo que cualquiera que haya visto la película, por lo menos en cine o por lo menos de una manera así continua, enfrascado en la película, tienen que sucederle, que es preguntarse por la realidad del mundo material, del mundo sensible. Uh-huh. Inclusive con la idea, que
más allá de que uno pueda jugar con la idea como si fuera real en todo orden, de estaré adentro de un huevo conectado con el mundo y quien tengo al lado será otro huevo conectado con el mundo, más allá de que eso uno puede entender que yo no me la hice la pregunta así como si fuera una revelación directa de la materialidad de mi existencia, pero sí, precisamente como juego y como metáfora, el organizarse la percepción desde ahí abre un terreno de una enorme cantidad de preguntas, que la película más o menos organiza ciertos recorridos con relación a ese, que seguramente hablaremos a lo largo, pero que es sobre todo esa experiencia como muy directa, integral, con muchos matices que no quiero abrir ahora demasiadas ramas, pero que en todo caso tienen que ver con una cuestión generacional. Vos la situaste como película de fin de siglo, podríamos decir de fin de ciclo también, ¿no? Sí, también. Que además consiguió tener un impacto, por eso digo, en toda una generación y en toda una manera de percibir las cosas vinculadas a ese final de siglo, final de ciclo, y demás. Pero sobre todo esta cuestión cuando arrancaba las clases, cuando la usaba a Matrix, trataba de apuntar a eso, ¿no? A relacionar lo sensible con el sentido, ¿no? O el sentido en su simultaneidad o integración de elementos sensoriales e intelectuales y espirituales, digamos, ¿no? Parece que la película alcanzó un nivel en la construcción de esa integración entre lo que tiene que ver con una trama, lo que tiene que ver con un tránsito pasional de los personajes y cómo eso se puede organizar intelectualmente, muy sólido, muy consistente, ¿no? La verdad que y muy explícito, ¿no? Muy fácil de después señalar, digamos, ¿no? Hay ciertas veces que uno dice, qué sé yo, en De Palma, en Hitchcock, ¿no? Implica como una colaboración, un tránsito que por ahí ya a la generación de Matrix, digamos, le resultaba como un poco más ajeno, y que en todo caso actualizó de una manera, si se quiere, más burda, digamos, ¿no? Pero más de trazo grueso de alguna manera. Claro, más indicada, muy señalada, muy organizada, donde la organización se nota, pero que también eso tiene su virtud, digamos, por eso digo muy didáctica, porque la facilidad, la claridad, la nitidez, digamos, de la organización de sentido de la película hace que tengas muchos elementos para tomar como ejemplos que te permiten acceder a los demás, digamos, ¿no? Hablabas de percepción de la realidad y yo me puse a pensar en la idea del sueño, ¿sí? Y básicamente lo que primero me viene a la cabeza es que toda la primera estructura que arma la película, los primeros 20 minutos, 25 minutos, es esta idea de el sueño adentro del sueño, adentro del sueño, adentro del sueño. ¿Cómo se arma eso, Adrián? Yo siempre tengo el recuerdo de la idea de ese policial negro con el que arranca y con esa llamada inicial. Hasta podríamos empezar por el logo de Warner, si querés. Y el logo de Village Roadshow, pero viene esa llamada intervenida en donde vemos a dos personajes fundamentales, escuchamos a dos personajes fundamentales que son Trinity y Cypher, si no recuerdo mal, pero después tenemos toda esta cantidad de sueños que se van repitiendo y repitiendo, estoy despierto, estoy dormido, pero a mí me interesa arrancar por ese policial negro, porque también me enganché con esta idea de lo burdo. Y siempre me acuerdo esto de vos decías, bueno, acá hay una cosa como bien básica que vos como espectador también tenés que detectar, digamos, ¿no? Esta idea del policía y el agente del FBI, por decir de alguna manera. Si arrancamos por ahí, dejemos el sueño para después. Dale, corremos el sueño para un lado. Digamos, dale, porque dale, si no... Dale. Sí. Me voy a marear. Dale. Sí. A ver, una de las dimensiones, yo no diría la fundamental, pero que está asociada a la fundamental que de Matrix es el proceso de iniciación de Neo es un proceso de iniciación, si se quiere, a la cinefilia, digamos, ¿no? O a la cura de la cinefilia en términos de la mirada de Fareta sobre la cinefilia. Sí. ¿no? El pasaje, digamos, ¿no? El rito del pasaje. Sí, el comprender a través del concepto del cine el mundo, digamos, ¿no? Y el comprender cómo se articula el concepto del cine, esa es como una dimensión importante. Digo esto porque la película arranca como un policial negro, digamos.
Está bien que uno seguramente cuando va al cine sabe que Matrix es una película de ciencia ficción, ¿no? Pero, claro. Y en todo caso hay ciertos antecedentes. La película está recontra saturada de referencias. Una de esas es Blade Runner, por supuesto, que uno tiene en la memoria fresca y reciente. Que ya juega con el policial negro y con el cruce de géneros, digamos, ¿no? Les Wachowski, el cruce de géneros, claro. son expertos. Sí. Si hay algo de lo que saben es de cruzar géneros. No sabíamos ni siquiera cómo decir, si las hermanas, los hermanos, les hermanes, bueno, Wachowskis y ya. Las Wachowski Brothers. Las Wachowski Brothers, claro. Wachowski Company. Bueno, en ese momento eran los. Exacto. Como yo la usaba para dar clases, también por ahí tengo cierta deformación en mi mirada que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el aprovecharla para dar clases. Pero la pregunta que yo solía hacer a mis alumnos tenía que ver con ¿por qué empieza como policial negro? Digamos, es una película de ciencia ficción y no se trata de un policial después no es que, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene es que la puesta en escena es particularmente burda, digamos. Es un policial negro berreta, por donde se lo mire como presentación, en lo que tiene que ver con un cliché del género, con un recurso típico del género, que es el conflicto entre locales y federales, digamos, ¿no? My jurisdiction, ¿no? Sí, claro. Por eso es muy berreta el policía local y es muy aséptico el agente, digamos, como policía, digamos, es como pará, hace falta tanto, claro, digamos, ¿no? Si uno toma, qué sé yo, Duro de Matar, digamos, como parámetro, están ya en Duro de Matar son gruesos. Y, claro, digamos, claro. Acá es como... Sí, el policía gordo, mal hablado, y el otro es, digamos... todo peinado, bien entrajado, y en su forma de hablar, que no voy a tratar de imitarla, digamos, tan british y qué sé yo, es como muy exagerada. Lo cual genera la reacción, que puede ser ambigua. El que rechace el género puede tener esta cuestión de qué berreta. Claro. El que no lo rechace, igual lo percibe como exagerado, ¿no? Entonces, de todas formas, pone el género como tema. Ese diseño de puesta coloca el género como tema. Digamos, la película habla del género. Está bien, puede quedar en eso y no irse de lo burdo, y entonces finalmente no es que habla del género, sino que te hace pensar en el género porque tiene todos los clichés sin nada más que el cliché. Claro, la cáscara, podríamos decir de alguna forma. Claro, pero al convocar al género, vos decís, supongamos que, ¿qué es esto? Matrix parece de ciencia ficción, me meto. Veo un policial negro. ¿Para qué era? ¿Es un policial negro? Entonces... Siempre la presentación de una película es una especie de seteo, para hablar ya en términos maquinísticos del espectador, digamos, de reglas de juego, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego con las que nos vamos a mover? Y cada género es un cierto tablero de lo que se pone en juego, digamos, ¿no? De los alcances y demás. Y el policial negro tiene un enigma a descifrar, ¿no? Como cada género también, o cada película, pero en todo caso cada género más como sistema, propone una cierta interpretación, propone una especie de paradigma, de maqueta del mundo, digamos, ¿no? El mundo es más o menos así, dice el director, y arma un mundo a escala, digamos, ¿no? Entonces el sentido, muchas veces planteamos, es lo que sostiene ese universo. En la medida en la que el mundo... se organiza, el espectador lo vive como un mundo consistente, los distintos elementos de ese mundo, evidentemente hay algo que los une por debajo, por detrás, que es lo que interpretamos como sentido. Entonces después nos ponemos a descifrar. Entonces el policial en ese sentido es como el gran género hermenéutico, digamos, el gran género de desciframiento. Lo que propone siempre hay un enigma, hay una superficie de las cosas que están escondiendo algo, y ese algo es una disputa entre el bien y el mal, podríamos decir. El policial detectivesco es intelectual, se resuelve en la cabeza del Sherlock Holmes, lo resuelve. Y el policial negro es más en el barro, digamos. Es el detective, mete las manos en el barro, se ensucia, participa pasionalmente, se integra.
empieza a absorber o a tener un diálogo con la sustancia del mal. Eso es lo que uno espera, digo, no necesariamente lo intelectualiza, pero sabés que vas a ver un tipo que se va a meter en algo muy corrupto, muy sucio, que va a tener que apelar a elementos sucios. Como señala Piglia, va a producir más crímenes, ¿no? La acción del héroe termina desencadenando más crímenes. Entonces hay como una integración entre la figura del bien y el mal, donde el detective tiene que hacer un tránsito y enfrentar, no podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad, ¿no? Dice Biglietti en alguna canción de protesta. No sé si Biglietti, creo que Biglietti. Por lo pronto decía que había que desalambrar, pero eso es otra cosa. Sí. Bueno, no, qué sé yo. No sé si es otra cosa. No, digo, es por lo menos otra canción. Pero bueno, pero estabas con el código del policial burdo. Claro, bueno, y entonces ya son temas que uno dice, bueno, esos son los... de alguna forma decir, bueno, voy a ver un policía. Ah, es un policial negro. Aunque sea como posibilidad, aunque sepa que sabés que viste Blade Runner, así que sabés que eso se puede integrar. Digo, no es que te genere un problema de, uy, ¿en qué película me metí? Me equivoqué de sala, digamos. Pero ese arranque hace que uno traiga, bueno, traigo este seteo, digamos, vengo con esto. Entonces, ¿qué espero? Espero un conflicto entre el bien y el mal, espero un enigma a ser descifrado, un tránsito pasional de quien va a descifrar y con eso resolver y reordenar el mundo, un conflicto entre luces y sombras, digamos, que es por la iluminación, digamos, arquetípica del policial negro, claro. Y que está presentado de esa forma, digamos, ¿no? Estamos saltando la pantalla de inicio, pero en todo caso después retomemos con eso. Pero entramos en un pasillo oscuro, en un hotel. Un hotel que se llama Heart, ¿no? Heart of the City. Heart of the City. Por eso, ahí es otra de las referencias. En todo caso, si querés, podemos ir anotando. Tengámoslo ahí dando vueltas. Que remite mucho a una película que en ese momento tenía, no sé, 2, 3, 4 años, que era, digamos, Pecados Capitales. Digamos, otra cima, digamos, de los 90s. Particularmente, yo creo que está citada, digamos, esa escena, porque es un pasillo muy parecido al pasillo donde van a encontrar al drogadicto. Claro. En Pecados Capitales. Que también genera todo un juego con el punto de vista ahí muy ambiguo, porque la expectativa es muy grande. Hay 5, 6, 7 policías a punto de patear una puerta que uno espera que del otro lado se encuentre con, no sé, una red narco, claro, algo realmente muy salvaje, que finalmente es una chica. Entonces ahí cuando uno está acompañando con la atención a los policías y del lado de la ley, inmediatamente la identificación se proyecta del otro lado, porque tendemos siempre a proyectarnos en el débil, digamos, lo cual se vuelve a dar vuelta cuando ella los despacha a todos. Con lo cual la situación del espectador dentro de esa cosa tan burda que tiene como presentación, de todas formas es extremadamente ambigua, en el sentido de que estás de un lado, estás del otro, estás de un lado, estás del otro y no sabes dónde situarte. Lo cual me parece que es una clave muy importante de acceso también a la película, esa dificultad de situarse entre polos muy nítidos, digamos, ¿no? Porque no es que no tienen sutileza esas construcciones. Pensaba que inclusive cuando ella, vos decís, los despacha, digo, ya los recursos con los que se la presenta ella, dando esa voltereta en 360 y demás y caminando por la pared, ya uno lo extraña, digamos, es como, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando con esto? Ahí hay un distanciamiento inmediato que a mí me chocó mucho. Yo ya era profesor de cine en ese momento y sabía que eso iba a generar entre los jóvenes ¡wow! Y sí, son las cosas con las que uno tiene que lidiar, pero que están bien, digo, ¿no? Pero, y bueno, también abre otro aspecto que en todo caso podemos también dejar en un costadito momentáneamente para no desviarnos de la cuestión puntual del género policial y de lo que se está poniendo en juego, y el tema del punto de vista, que me parece que es una forma de una estrategia de ingreso a la película increíblemente logrado. Yo ahí siempre preguntaba no, ¿por qué no pensamos que es Gatúbela? ¿Por qué no? Digamos, porque entonces, bueno, se vuelve a invertir el ala débil, pero al final tiene muchos más recursos que todos esos policías que son nada, para ella los despacha con mucha facilidad. Entonces ahí está el pequeño elementito que dejan como el
puntito blanco en el yang o el negro en el yin, digamos, del shit, ¿no? Ella no disfruta, ¿no? La supervillana se hubiera regodeado, hubiera tenido un goce morboso que ella algo tendrá porque lo despliega, pero sabe que los que ya vimos la película, que supongo que somos todos, sabemos que finalmente mató 6 tipos. Claro. Digamos, en los globitos se convirtieron 6 tipos en alimento a ser licuado para alimentar a los otros, digamos, ¿no? Básicamente. Sí. Entonces ella tiene una conciencia de eso, cosa que todavía no sabemos, pero en todo caso sí se generó la ambigüedad, ¿no? Pará, no lo disfruta. Claro. Entonces, ¿es villana o no? Y mientras tanto, en paralelo están entrando los agentes, y el cliché del conflicto entre policías federales y locales, del cual surge, es uno de los elementos centrales de hermenéuticos o de reflexión sobre la forma de conocer de la película, que tiene que ver, que está muy bien dijimos, Duro de Matar, como conflicto, entre que los locales están en contacto con el medio, y lo conocen y tienen su contacto con sus soplones, con el ladrón de pasacassettes, y que los mantienen, digamos, como para poder tener vías de acceso, pero sobre todo que tienen una relación cuerpo a cuerpo, violenta, digamos, corrupta, porque eso los corrompe, pero al mismo tiempo tienen un conocimiento de carácter intuitivo y de campo. Claro. Y mientras que los agentes tienen un conocimiento formal, los agentes del FBI, digamos, ¿no? Académico. Eso está perfecto en Duro de Matar como se elabora, ¿no? Porque el mal juega con eso, ¿no? Sabe cómo piensan, porque piensan como sistema. Entonces, ese pensamiento como sistema que encarnan los agentes, por un lado, los Wachowski juegan con su genealogía. Bueno, esto lo tomamos de acá y lo expresan y lo muestran. El cine, el film noir americano trabaja con esto y nosotros sacamos de acá esto, ¿no? Por otro lado, nos señalan, ¿por qué no miran cine? ¿No? ¿Por qué no piensan de vuelta? Claro. Digamos, eso que por ahí ya pensaban que el género estaba como terminado, ¿no? Y lo integran de una manera en la que después se proyecta, si bien no se retoma puntualmente como caso policial, sí todo esto tiene el despliegue posterior, se lleva hacia el lado de otro tipo de reflexión. Sí, bueno, y ahí inmediatamente está la persecución de Vértigo, digamos, ¿no? Exacto, bueno, ahí viene otra... Ahí adquiere aparte... tiene este efecto de distanciamiento, digamos, que tiene el famoso recurso que inventaron para la película, de tiempo suspendido, los giros 360 y todas esas cuestiones, que de todas formas solo suceden en la matriz, digamos, en las partes de la matriz de la Matrix, ¿no? No suceden en la parte real del mundo real dentro de la ficción, con lo cual también lo convierten en un recurso, pero ya como recurso de distanciamiento dice, no es un policial, te despega es otra cosa, ¿no? Esa otra cosa empieza a lesionar. Vos entraste con un paso en falso. Por eso también es ¿dónde estoy parado? Sobre el género. Claro, ¿dónde estoy parado? Te hace preguntarte, no era un policial. Claro. Entonces, ¿qué tengo que esperar? Tengo que esperar esa otra edad, esa cosa fantástica, más propia del género de la ciencia ficción, pero ya te dejó el pie, si se quiere, en el policial negro. Y entonces ahí viene la cita de Vértigo, que después se repite en la música con... Bueno, el Vértigo es la primer prueba en la que falla Neo, ¿no? Digamos, tiene vértigo y no puede saltar de un edificio al otro. Sí. Y también es la prueba con la cual lo atrapan, porque en realidad le da vértigo y no puede subir Cuando le da vértigo, aparte se escuchan unos acordes que son claramente el salto de fe, digamos, una cosa así. Exacto. Con lo cual también... Digamos, se repite la estructura del comienzo de Vértigo, de la persecución en el techo, solo que se multiplica, ¿no? Que es algo que también está como núcleo, no sé si como núcleo, pero como elemento a desarrollar en lo que sería la Matrix, que sería el reino de la cantidad, digamos, ¿no? O sea, hay una multiplicación una inflación, también podríamos decir, del efecto de Vértigo, digamos, ¿no? En Vértigo hay un delincuente que se escapa de un policía de civil y de un policía
uniformado, que es la misma situación que se repite, ¿no? Están los de civil, los uniformados y el delincuente que se escapa por el techo, con citas muy puntuales, digo, dentro de la persecución, el tropezón de uno de los policías, digamos, está como para que los que vimos Vértigo digamos Vértigo, digamos, ¿no? Inmediatamente entonces, como cuando le cargan los programas a Neo, te va cargando policial, fantástico, Vértigo, de una manera bastante mecánica uno podría decir, ¿no? Pero de alguna manera te va iniciando, puede ser también. Claro, no, pero está usando la propia lógica del sistema de la película como para ir aportándote, porque después todo eso también se pone en crisis dentro del sistema de la película, ¿no? Cuando él dice Seiyujitsu, dice, bueno, a ver, vamos a ver qué sabes, claro, ¿no? La técnica no es tu problema, ¿no? El problema de la técnica está resuelto gracias a la técnica, podríamos decir, ¿no? Ahora cualquiera puede editar, cualquiera puede hacer una película. Sí, es uno. Sí. Claro, cualquiera puede editar, no cualquiera es montajista en tal caso. Claro, bueno, por eso. La técnica está resuelta, digamos. El problema técnico está resuelto. Bueno, que sería otra vez esta idea de lo que decías vos de la diferencia entre los policías locales y los del FBI. ¿Se entiende? Sí, o sea, totalmente. Sí, totalmente. El conocimiento por lo menos académico. eso como tensión, ¿no? Claro. ¿no? Por eso tiene un desarrollo que se va multiplicando a lo largo de la película, y eso sí lleva al núcleo. El núcleo de la primera enseñanza, la enseñanza más, el primer fundamento que establece Morfeo, que tiene que ver con: no creas que podés pegarme, sabé que podés pegarme. Eso como manipulación posible, digamos, porque destapa algo, pero lo lleva a un determinado lugar. Entonces ahí hay una tensión que en Neo está muy lograda, la construcción del personaje de Neo, que por supuesto se resuelve con la pitonisa y demás, pero que tiene que ver con esto, digamos, por más rápido que piensen los agentes, digamos, piensan por sistema, piensan por números, por ecuaciones. Entonces nunca van a poder pensar más rápido que lo que vos podés llegar a pensar, ¿no? O sea, nunca pueden alcanzar, porque esa velocidad no tiene que ver con un pensamiento conceptual donde pones en la balanza los pros y los contras, las articulaciones y demás, sino que, claro, más un pensamiento de ecuación, por decir, ¿no? Claro, tiene de unos y ceros, digamos, ¿no? Exacto. De hecho, ahora igual, espera, porque está lo de los sueños, pero está lo del comienzo, que justamente está la conversación esa entre Trinity y Cypher, y entran justamente en un cero. Sí. ¿No? En esa conversación. ¿Querés meterte con esta idea? Porque ahora que se desestabiliza todo el sistema de, el conocimiento del espectador. Algo ahí de Vértigo que. Dale, métele. La película, en todo caso, uno dice, bueno, ¿cómo funcionan las citas en el cine? ¿No? Entonces. En principio integrándolas. Claro. Hay citas que son muy marcadas, citas que después en realidad funcionan más como analogías. Bueno, esto yo ya lo vi, digamos, ya claro, se parece a otra cosa, ¿no? En este caso es una cita marcada. Sí, digamos, ¿no? Sí. Casi todas las citas son muy marcadas, digamos, ¿no? Y son muchas, está muy saturado. Y ese es un juego que tiene su costado peligroso, digamos, ¿no? Porque puede llevar a la crítica que en todo caso le hace Ángel Fareta a la cinefilia, ¿no? A la idea de quedarse en el plano de lo anecdótico, de lo formal, decir, esto es Cristo, esto es tal, esto es tal, claro, mirá qué loco, mirá cómo te llena de cosas. La memorabilia, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Pero en Vértigo hace muy ostensible que Vértigo básicamente... ¿Cómo estoy? Sérpico. Vértigo básicamente es la construcción de un universo virtual a partir de la manipulación y de los deseos y de la captura de la voluntad de una persona, inclusive por los aspectos más nobles de esa persona, para integrarlo en un plan maligno, en virtud de lograr hacerle ver una realidad que no es, esconder una realidad detrás de lo que se le presenta. De una manera más sutil que en Matrix, digamos, ¿no? Porque no depende de máquinas, digamos. Pero que en todo caso las máquinas en Matrix sean la articulación técnica de eso y que señalen, digamos, como elemento de cura el vértigo, y básicamente que digan, bueno, somos en todo caso la germinación de la semilla de vértigo, digamos, parece que está muy bien, y sobre todo hace que sea muy visible ese carácter en Vértigo, digamos, ¿no? El que vio Vértigo, supongamos un pibe que está estudiando cine, va al cine, tiene que estudiar Vértigo, a Vértigo, sí, uy, mirá, qué loco, el chabón se enamoró de una mina, que bla bla, uy, mirá cómo lo hicieron, qué sé yo, no, pero por ahí no piensa, che, pará, el tipo vio una realidad que no era. Después ve Matrix y dice Vértigo, Vértigo.
Hablábamos de correr del eje al que está mirando, digamos, ¿no? Y que se está corriendo la idea del género, se está corriendo varias cuestiones todo el tiempo. Y me parece que también hay algo muy claro, y ahí retomo con lo que dije hace un rato largo, antes que arranques vos, que es esta idea del sueño dentro del sueño. ¿Cómo se arma eso de que hay un momento en que yo tengo el recuerdo, como espectador, de decir, bueno, ¿cuándo se asienta esto realmente? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo se arma eso un poco, Adrián? Bueno, eso es una de las construcciones, yo creo, más originales y felices de la película, y yo creo que es muy difícil encontrar organizaciones de trama tan sofisticadas y efectivas, ¿no? Porque me parece que la película empieza, decís, bueno, esto que decíamos, este pequeño dislocamiento, ¿no? Bueno, pasa algo que no puede pasar, la piba asalta, los persiguen, pero era un policial, el policial no me preparaba para una de superhéroes, digamos, ¿no? Y ahora tengo que ser una superhéroes, entonces ya el policial era berreta, la de superhéroes, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto? Claro. Y se cierra la secuencia con la desaparición a través del cadáver, la escena del camión, digamos, ¿no? Sí, que aparte uno la ve claramente como una muerte. Digamos, uno, la mató. Se suicidó, medio no entendés, porque qué tan importante puede ser ese llamado, digamos, ¿no? Claro. O en principio decís, ¿dónde está el cuerpo? Claro. Y después ves, desapareció. Ves que ellos no se sorprenden, digamos. Pero primero la viste morir. Eso para mí es muy importante. Digamos, ¿no? En términos, hay muerte y resurrección entre esos dos. Entonces, la viste morir. Y en el medio de la perplejidad, la cámara hace algo raro, particularmente raro en esa época. Ahora se volvió recurso hace mucho tiempo ya, de que la cámara se meta en cualquier lado, atraviese superficies y demás, pero no sé si hay algún antecedente, seguramente habrá variaciones, pero en todo caso hay un uso muy ostensible de ese recurso que ya viene del atravesamiento inicial de la pantalla, un nuevo atravesamiento a otra realidad donde hay alguien durmiendo, ¿no? Entonces a mí me sorprendía, y que yo creo que eso tiene que ver con un deterioro de la capacidad de imaginación del espectador contemporáneo, porque para mí era muy ostensiblemente, pensemos como la posibilidad por lo menos de que esto sea un sueño. Hablando con los alumnos, la inmensa mayoría no lo sentía así. ¿No lo sentía como un sueño? No lo sentía como que el recurso indicaba que lo anterior, que no sabías qué era y que estaba suspendida la credibilidad en eso, porque me lo tengo que creer, digamos, se viviera como que la película te decía, che, esto puede ser un sueño de Neo. Bueno, sí, yo creo que es un poco el adormecimiento ante determinados recursos que pueden traer determinado sentido, porque cuando vos hacías la lectura de El Aura y el recurso de Bieninski de que Darín esté en el mismo estado durante todo el viaje, en el mismo lugar de plano, uno primero lo piensa como el lugar formal de pura formalidad de, mirá cómo midió el plano, y le cuesta ingresar a ese segundo nivel de, no, ok, puede que esté proyectando ese viaje. Claro, ahí también hay una cuestión que tiene que ver con un elemento que se organiza primero como sensibilidad. El ejemplo de Laura está bien ahí porque vos lo que ves que el chabón se quedó quieto y llegó a... ¿no? Lo sentís así, digamos. Después está el pibe que está estudiando cine y entonces dice, wow, mirá, uy, qué loco. Claro. Y ahí hay como el espectador, digamos, de una escuela de cine es distinto. Pero que de todas formas no se te formaliza. Digamos, el espectador que no se pregunta por cómo hacen la película y demás, que simplemente mira la película, ¿no? Y entiende la transición, entiende que es un recurso, siente el recurso, por ahí no se hace la pregunta sobre lo que, pero entiende que en realidad el chabón viajó, digamos, en el caso de Laura, o acá en el caso de... y queda como latente. A mí lo que me llamaba la atención era que tenía que convencerlos a los alumnos de que eso era una estrategia de esto puede ser, que se afirma después, entonces los convencía, digo. Por eso es muy didáctica, porque después se despierta claramente. Sí. Y se puede ver como transición también, digamos, ¿no? Pero ahí aparece, bueno, si lo que aparece como posibilidad, si esto es un sueño de Neo, que está bien, no aparece afirmado, no, la película no te dice estaba soñando, porque no es que se despierta. Digamos, cuando ella muere, él se despierta asustado. No, él está durmiendo, escuchando los auriculares. Exacto. Wake up, Neo. Entonces él está durmiendo, pero él está durmiendo y vos decías, para, ¿eso cómo lo entiendo? Ok, hay un personaje durmiendo. Esa aparece como posibilidad de conexión. Podría ser un sueño, podría tener una explicación, con lo cual Trinity sería una mujer soñada.
Entonces, ahí aparece, en todo caso podríamos retomar la escena con el pibe que le viene a comprar el programita Follow the White Rabbit y demás. eso podemos retomarlo, pero básicamente eso lo lleva a una nueva situación donde también se enrarece. Es un pibe mirando una computadora, pero hay algo raro. Wake up Neo, la computadora le habla. Knock knock y le toca la puerta. Empieza a ver una realidad que está toda prefigurada en lo que le está diciendo la máquina y eso le llama la atención, pero al mismo tiempo le está haciendo un rastreo. Esto se vuelve a desestabilizar, digamos. Acá hay algo raro de nuevo y aparece Trinity, que era la mujer. Entonces no era soñada, estaba ahí, era real, se le presenta, ¿no? Pero bueno, ahí ya hay una confusión de género, pensé que era su nombre hablando de sí, totalmente. y demás, y ahí claramente hay otra situación en la que él se despierta. Está bien que eso también puede ser una transición, porque está con el recurso de que la música se convierte en el despertador. Entonces sí, podría ser un uso de transición, pero eso ya es más una indicación. Estaba soñando. Inmediatamente suena el teléfono y se vuelve a enrarecer y qué sé yo, y él llega tarde al trabajo. No, el teléfono suena después. En la tercera instancia, en claro. la tercera instancia, donde ahí sí te está diciendo, todo esto era un sueño. Sí, que aparte, cuando él va al trabajo, el jefe se parece mucho a la gente que vimos al principio. Entonces vos decís, bueno, pero ¿qué está pasando con todo esto? Digamos, ¿no? Todo empieza a tomar como matices muy pequeños, todo empieza como a enrarecerse mucho. A mezclarse lo que... Claro. A imposibilitar, porque vos decís, bueno, se despertó. Entonces decís, la segunda vez que se despierta. Entonces todo lo anterior fue un sueño. Bueno, ahora vamos a ver qué se hace con ese sueño, que ya es bastante... Había un sueño dentro de otro, había dos realidades superpuestas, o había cosas que no terminó de entender, pero ahora que se despierta, está en la oficina. Punto, está en la oficina. Está un poco rara la apuesta, pero sigue siendo la oficina, digamos. Esto ya es real, el chabón fue a trabajar, digamos, y bueno, viene el llamado de Morfeo y los agentes, y se vuelve a complicar. Yo creo que ahí es el punto en el que el espectador dice, basta. Listo, me entrego. Ahora dice claro, va a pasar en algún momento, me lo explicarás o no, y la película será una porquería y demás. Pero eso ya logró lesionar, digamos, toda nuestra credibilidad volcada a lo racional, sensible, a esa articulación, a partir de un mareo, de un mareo y de un mareo. Sí. Es una especie de prueba de laberinto formal. Es muy incómodo. Y tenés que decir, bueno, voy a seguir el hilo de Ariadna, digamos, que es la voz de Morfeo. Voy a seguir a mi personaje que es Neo. Y la película más o menos te va orientando a seguir este hilo, digamos, ¿no? Seguí este hilo y en algún momento vendrá la explicación, que es lo que le dice Morfeo al principio, tener la expresión del tipo que está aceptando lo que se le presenta porque espera una explicación, o algo así, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, la película se va a hacer haciendo cargo, que uno va teniendo distintos índices de que la película se va a hacer cargo, ¿no? Yo muchas veces señalo esta cuestión de el policía que no salta, que lo ve a la gente saltar y dice, imposible. Es imposible. Entonces ahí el espectador dice, ¿no? Los Wachowski están diciéndome, espera, ¿no? Si hay un personaje que dice es imposible, hay un registro dentro del sistema de la película de esa imposibilidad, con lo cual forma un sistema. Con la carga simbólica que tiene durante toda la película, la idea de lo imposible, digamos, ¿no? Sí. ¿No? Sí, y ahí sobre el final tendríamos algo que ver con relación a eso. Bueno, pero y ahí estamos tratando de salir del sueño, porque todavía no salimos del sueño. Bueno, porque también ahí, perdón, ¿no? Pero ahí también juega, porque habría que googlearlo de qué año es el último, el pequeño Buda de Bertolucci. Bueno, porque ahí Keanu Reeves hace del Buda, el despierto. Entonces cuando el cinéfilo que tiene la memoria de Keanu Reeves haciendo del despierto, Wake Up Neo, y verlo a él, ya también hay una indicación, no digo que lo hayan elegido a Keanu Reeves porque hizo de Buda, pero seguro que si estaban entre 2 o 3 eso inclinaba la balanza. Todo el despliegue que va a tener esa línea en ese sentido, pero ya también aparece como elemento, y dentro del pensamiento oriental que está trabajado en la película, puntualmente el mundo de los sentidos, lo que para mí logra la película es establecerte como vivencia, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando los orientales, los budistas y los hindúes dicen que el mundo de los sentidos es ilusorio? ¿Cómo que es ilusorio? Lo que en todo caso en Occidente entendemos como más real, ¿no? Bueno, cuando salís de Matrix, no tenés una explicación conceptual, digamos, de esa dificultad, sino volvimos a la salida del cine, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir,
Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es lo real? ¿No? Hacerte esa pregunta, ¿no? Que es la pregunta que, por supuesto... What is real, Neo? Le dice Morfeo justamente cuando está sentado con la píldora. Eso era real, ¿no? Cuando se le sacan el bicho. Uh-huh. ¿No? Exactamente. ¿Cansado del pasado? Vote Lista 800. Sarah Connor, presidenta. Of all the would-be fathers who came and went, Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote Lista 800. Sarah Connor. Para que la Skynet no vuelva. Hasta la vista, baby. Otra vez. Segundo bloque hablando de Matrix con el queridísimo Adrián Smukler. Y yo ya no sé si estamos en un podcast, en un programa de no sé qué, si estamos en el éter, no estamos, no sé ni dónde estamos, Adrián, porque somos una especie de sistema virtual, no sé si estamos hablando o no. Lo cierto es que nos habían quedado algunas cuestiones relacionadas con esta idea de, bueno, es un sueño, es realidad, la percepción de las cosas, digamos, ¿no? Y habíamos quedado en ese escalón de, bueno, de los pasajes que iban sucediéndose de sueño dentro de sueño, hasta que, bueno, había un momento en que el espectador tenía que confiar de alguna manera en cuando se iba a desactivar todo. Sí, y con relación, creo que habíamos quedado en lo de esta idea del Buda, del despierto, del despertar, que sí, el mundo es de Keanu ilusorio. Reeves. Uh-huh. El mundo es como un sueño, digamos, esa analogía que tiene el pensamiento oriental, y de la cual la analogía entre el sueño y el cine es algo teóricamente muy hasta tempranamente vislumbrado, digamos. La máquina de los sueños y todo eso. Sí, o mismo uno de los primeros gestos de los surrealistas de jugar de emplear el cine como una forma de ilustración material del sueño, y el de hacerse cargo de que en realidad cuando estamos viendo una película esperamos alcanzar una especie de estado pseudo hipnótico, digamos, ¿no? En el que te perdés en ese mundo representado, pero en todo caso sí te desdoblás en un mundo representado, en el cual tiene cierta autonomía que se relaciona con la autonomía del mundo de los sueños, y el mundo de los sueños tradicionalmente es un mundo donde se expresa esa otredad, donde se articula y se organiza esa otredad, donde habitan nuestros fantasmas, nuestros dobles, donde tenemos un vislumbre de una realidad que es otra, pero que es una realidad real, digamos, ¿no? Entonces, y que en el nexo, ¿qué es más real? ¿El mundo de las ideas, el mundo del imaginario o el mundo de lo sensible? Y cuál es el nexo entre eso es algo que está en el fundamento del pensamiento de todas las tradiciones, ¿no? En la alegoría de la caverna, en todo el pensamiento oriental y en todo el pensamiento tradicional. Todo el pensamiento mítico. El mito es una de las maneras de relacionarnos con esa otredad, ¿no? De establecer el nexo, el puente. Y eso es lo que la película pone en cuestión, en principio, digamos, ¿no? Esto que tomas como real no es real. Esto que lo real es esto, y se apropia de esa otra realidad que dejó de ser real, y ese efecto se reitera hasta el punto en el que uno ceda su capacidad de comprensión de lo que es real o no a una guía que la película te presenta, pero que está organizada, lo que decíamos, como un hilo. El hilo es el tránsito del personaje. O sea, está sometida al tránsito que vas a hacer como personaje, que establecerá otro orden de jerarquías con los cuales entender qué es lo real y qué no. O en todo caso, cómo está compuesta un determinado concepto de lo real. Entonces eso aparece como puesto en cuestión. Uh-huh. Y yo creo que en el momento en que se pone bien claro, y que empiezo a pensar también en esto que os hablabas de que todo estaba bien subrayado, es cuando él finalmente, bueno, se despierta muchas veces, digamos, ¿no? Pero cuando finalmente despierta, o creemos que finalmente despierta, que es cuando lo extraen de la Matrix, sí, ¿no? Y ahí me parece que hay un recurso bien, bueno, toda la cuestión de los huevos y todas esas cuestiones, ¿no? Sí. No, con el tema de cómo se diferencia claramente, digo, visualmente, lo que sería el espacio físico o el mundo sensible, como decís vos, de la diferencia entre ese mundo de la matriz. Está bien, sí, hay distintos recursos. Para mí una cosa que es interesante es que si uno pusiera, sin tener idea
ni anticiparle a nadie qué va a ver, y dice esta es una imagen de lo real y esta es una imagen del... ¿Cuál de estas dos imágenes es de lo real? Si él despertándose en el huevo con la máquina, o él en la oficina con el jefe cagándolo a pedos, salvo que estemos esperando la trampa. Diría que es al revés. Claro, dirías que es exactamente al revés. Claro. Y sí, por otro lado, se modifican una cantidad de cosas en cuanto a la textura de la imagen, al color. La fisonomía de los personajes. La fisonomía de los personajes. Bueno, todo se ve notablemente deteriorado. Sí, surge del imaginario, digamos, de las revistas de historietas, del mismo de Alien, de todo ese imaginario que se desarrolló más en la historieta en los 70s, 80s. Los futuros distópicos y todas esas cuestiones, ¿no? Sí. Que tiene toda esta cuestión del exceso de la máquina de hierro y del óxido y de la cosa de corroído y de un mundo caído en ruinas, digamos, ¿no? Claro, esa arcaización, digamos, del futuro, que es como un procedimiento simbólico muy interesante desarrollado, digamos, por la historia. De hecho, yo tengo el recuerdo de cuando el impacto que me generó en el momento que Morfeo le dice, no, vos no estás en 1999, sino que creemos que en 2199. Tampoco tenemos demasiada idea al respecto. Es como, bueno, yo qué sé, digamos, ¿no? ¿Qué onda con todo esto? Digamos que algunos en Zion podrían haberse puesto a tratar de investigar un poco. Claro, ¿no? No es tan complicado, digamos. Bueno, pues sobre todo como algún programita de antropología, arqueología debes tener y podés mirar más o menos la antigüedad de los desechos que tenés ahí. Claro. No importa, no le vamos a pedir. Bueno, pero hay todo un proceso de renacimiento que está con el tema de cuando lo sacan del huevo. Sí, bueno, sí, ahí esto que decís, hay muchos despertares, hay muchas muertes y renacimientos. Vamos, ahí tenemos una. La primera. Lo sacan del agua, digamos, ¿no? Sí, eso es como una ilustración de simbología tradicional. La mano gigante que lo eleva. El útero del cual se cae, se hunde, y esa puerta de luz y de que hay música religiosa, a la cual es ascendido, y pregunta si está muerto, y Morfeo le dice nada más lejos de eso, precisamente, que es todo lo contrario. Es como una ilustración gráfica. Sí, porque me duelen los ojos porque nunca los usaste. Exacto, y que también tiene que ver con algo que fue muy rápidamente muy analizado por los cronistas más despistados de la alegoría de la caverna y demás, que está bien porque está, digamos, como idea que está liberándose de la esclavitud, del sometimiento a ver una realidad que era falsa, y que bueno, eso de nunca lo usaste los ojos es lo primero que dice Platón en la alegoría de la caverna, cuando el tipo es liberado solamente puede ver las sombras y demás porque sus ojos no están habituados a la luz del sol. Claro. Es interesante, es particularmente interesante para mí, y está muy bien, porque recién fuera del aire hablábamos de todo ese costado de New Age. De las otras dos. Las otras dos, pero ya está amagado, digamos, hay que, digamos, está contenido, pero está bastante amagado en la 1 también, de que el acceso a la verdad en la 1 es doloroso, digamos, y es arduo y no es agradable, digamos, no es que sí, te voy a revelar la verdad y ya se te acabaron los problemas. No, empiezan los problemas cuando uno busca el conocimiento, digamos. Bueno, en relación a eso tenés la contraposición con Cypher, que habiendo visto la verdad, quiere volver al útero. Exacto. Sí. Bueno, hay que nombraste a Cypher Villalba, que Cypher lo que le dice cuando se encuentra con Smith es: qué rico está este bife, ¿no? Este filete, y qué sé yo, y yo no me quiero acordar nada, qué sé yo. Pero siempre tengo en mente una frase que cuando él se sienta a hablar con Neo por primera vez, que él ya está ahí armando toda su estrategia, y le dice: él te dijo que vos eras el elegido. Dice: qué manera de controlarte, ¿no? Y me parece que ahí se arma toda una cuestión con el personaje de Morfeo, digamos, y las estrategias de Morfeo. ¿Cómo opera Morfeo durante toda la estructura? Porque, digo, a mí lo primero que se me ocurre que es el tipo que verdaderamente cree ciegamente. Pero me parece que hay un montón de herramientas que tiene Morfeo que yo creo que después se degradan en la 2 y en la 3, de alguna manera, pero que acá me parece que son como piedras basales para el héroe, digamos, ¿no? Para Neo, The One. Bueno, ni siquiera dijimos eso, ¿no? Neo, The One, 0, 1. Bueno, nada, te dejo a vos.
Con el tema de Morfeo, no, con el tema de Morfeo. No, en serio, igual sí, después. bueno, Morfeo, que aparte, bueno, es el dios del sueño en la mitología griega y demás, es el que le orienta precisamente, el que lo guía. Es el guía, es el maestro, y es el anunciador, es el San Juan Bautista, digamos, es todo eso. El que prepara el terreno, el que prepara la llegada, el que puede reconocer los signos, digamos, el que puede orientar en la lectura. También es muy claro cuando le dice: yo te puedo mostrar la puerta, pero la tenés que atravesar vos. Y es el que conoce la diferencia entre el sistema, si se quiere, o el esquema, o el programa, y la intuición, digamos, ¿no? O entre lo racional y lo intuitivo, digamos, ¿no? Y que ahí está el núcleo de la diferencia. Por eso funciona muy bien en la primera, y después yo creo que en el sistema de la 2 y la 3 empieza a embarullar, digamos, ¿no? A embarullar con esta idea de la mutua dependencia y de colocar a la máquina en un lugar en el que para mí no corresponden las otras, digo, ¿no? Sí, Porque dos en la y primera tres. eso no está, aparte está muy bien. Aparte, Digamos, está puesto más en un lugar de villanía acá la máquina, podemos decir. Sí, pero no solamente eso, sino que hay una diferencia ontológica que nos convierte en humanos, Claro, que tiene que ver con el alma, el espíritu, digamos, no con la razón, digamos, ¿no? Y que está muy bien puesto también por la pitonisa. Y está muy bien esto que decís, cómo funciona Morfeo, que Morfeo articula, es como que genera el camino, o despeja el camino, o indica, es el mapa de ruta, digamos, y sabe hacer. Y un poquito eso tiene que ver con el pensamiento intelectual, digamos, el pensamiento racional, la razón, digamos. Cuando uno dice, bueno, tiene que estar sometida, o está sometida, o en el orden ontológicamente está sometida a algo que la supera, hay algo por encima de la razón, no está diciendo, o por lo menos yo, o creo que el pensamiento tradicional no dice, entonces la razón no sirve, ¿no? La razón sirve, la razón es fundamental, sí, claro. Organiza, señala. Lo que no tenemos que confundir es que la razón sea el non plus ultra el basamento, el fundamento, claro. La esencia del conocimiento, inclusive, ¿no? El conocimiento tiene un núcleo intuitivo y está muy bien con la pitonisa, y sobre todo, y esto también está bien en la 2 y 3, cuando si la decisión ya la tomaste, es previa ontológicamente, digamos, lo que tenés que hacer es entenderla, digamos, ¿no? Pero la decisión ya la tomaste, digamos. Hay una cuestión que tiene que ver con el mundo como representación y voluntad, con que el fundamento está en la voluntad, digamos, ¿no? Y eso es lo que la máquina no puede entender. Ese es el lugar al que no llega la máquina. Lo que en todo caso, en la 2 y 3, ya que la estamos trayendo tanto, me parece que patina, es en esto de atribuirle a la máquina la posibilidad de intuiciones que van más allá de que la pitonisa fue un programa intuitivo, como le dice el arquitecto, digamos, ¿no? Sino sobre todo esta definición del amor, digamos, es lo que a mí más es el núcleo para mí que está mal, ¿no? La idea del amor del padre por el hija de un programa por otro. Que el amor, yo me había comentando antes de que la volví a ver ahora después de mucho tiempo, me había quedado con la idea de que el amor era un programa, decía el programa. En realidad dice es una palabra, lo que importa es el vínculo que esa palabra, pero lo que importa del vínculo amoroso en un ser humano es precisamente lo que no está en el vínculo, digamos, en la expresión vínculo, digamos. O sea, el vínculo es una manera de bajar a palabra algo que en realidad es mucho más complejo que un link. Claro, trasciende, digamos, todas esas cuestiones. Sobre todo que un link dicho por un programa. Claro, justamente, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué entendés vos por Está bien, sí, estoy de acuerdo. Amor es una palabra. No, amor no es una palabra. Está bien. Entiendo lo que decís, sí, ok. Pero el problema no es el vínculo, de última. En todo caso, el problema es el sentido. En tal caso, es la palabra que podemos ponerle a algo que para nosotros es inasible. Exacto, ahí está. Vamos por la pitonisa y lo que construye, digamos, porque me parece que hay toda una cuestión con lo inevitable y demás. Bueno, claro, está toda la idea que para mí está muy brillantemente expuesta, digamos, de vínculo entre azar y destino, podríamos decir, ¿no? Sí. Está muy bien puesta porque genera una acción y un conflicto tras otro en el que en todo caso, dentro de la máquina las decisiones son siempre binarias. Ceros y unos. Ceros y unos, digamos, ¿no? Sí. Es desde el principio, digo.
va a tener que venir, tiene 2 vidas, le dice el jefe. No, el jefe le dice... No, se lo dice Smith. Sí, Smith le dice, pero lo que le dice el jefe es más o menos parecido. Tiene que elegir entre 2 cosas, digamos, ¿no? Creo que es... Claro, o se busca un trabajo o viene a horario. Usted no está ajeno a las reglas. Usted cree que las reglas no lo... ¿no? Algo por el estilo. Bueno, no me acuerdo cuál de los dos le dice, pero está ese mismo argumento. Igual son muy parecidos los dos. Pero sí le plantea, o empieza a venir temprano o se busca otro trabajo. A o B. Sí. Después está... La pastilla. Sí, claro. Antes está Nuestro Camino o sí, My Way or the Highway. Sí. Sí, bueno, y después vas a tener que elegir entre vos o Morfeo, digamos, claro, ¿no? Como última prueba. La verdad que es genial. La escena en la que él conoce a la pitonisa es... Cuidado con el jarrón. Claro. Es genial aparte porque cuando uno la ve por primera vez le dijo que no es y en realidad le está diciendo que es. Digamos, lo que hay como todo un artificio, pero le está diciendo que es de la manera en la que se lo tiene que decir, que es que, ¿no? Porque le dice, tenés el don, lo lamento chico, tenés el don, pero qué, ¿no? Estás esperando algo, ¿qué? Y no sé, tu próxima vida, probablemente, ¿no? Y él va a tener que morir y resucitar, con lo cual directamente le está diciendo lo que de verdad, le está diciendo literalmente todo lo que va a pasar, toda la verdad, y hay una lectura del punto de vista de él que interpreta no soy. Y está bien, todavía no sos. ¿Y qué tenés que hacer para morirte y nacer de vuelta? ¿No? Entonces, bueno, tiene que haber un sacrificio, se tiene que entregar por el amigo, digamos, no por el maestro en tal caso. Que ahí es donde esa figura del Salvador para mí también adquiere una potencia que está muy bien puesta, porque él es el que salva porque se da cuenta que tiene que entregarse para el amigo, y porque el amigo aparte, no el amigo, el maestro, y que el maestro aparte es el que va a encontrar al elegido, que él sabe que no es él. Pero él entendió eso. Entonces ese punto de vista que es íntimamente humano, que es muy propio, digamos, y que sobre todo tiene un fundamento moral, donde la verdad está en la entrega claro. de sí mismo para salvar a la humanidad. Claro, bueno, eso es Cristo. Lo que pasa es que todavía no sabe y no tiene los poderes, en todo caso, se los tiene que ganar. Para ganárselos tiene que tener esa entrega, y esa entrega la tiene porque sabe que va a morir. Él no cree que va a resucitar. Claro, o sea que él no se crea el elegido es necesario para que él tome esa decisión, digamos. Sobre todo porque si él fuera el elegido, sabe que va a resucitar. Entonces, claro. Bueno, si yo sé que yo me muero, si sé que va a resucitar, no tengo problema. La famosa pregunta sobre si Cristo sabía si iba a resucitar o no, digamos. Claro. Pero estaba justamente eso, digamos, ¿no? Al sentirte finito o no. Claro. Y sentir en todo caso la dimensión realmente humana implica tener esa capacidad. Bueno, sería enfrentarse al vacío en tal caso y por ende al vértigo, qué sé yo. Claro, exacto, bueno, sí. Y haciendo hincapié en lo que vos decías de, bueno, que la razón también es fuerte. Bueno, ahí Morfeo le dice, ¿no? Bueno, el cuerpo no puede vivir sin la mente, digamos, ¿no? Cuando él le dice, no, pero como me lastimé, esto no es todo una ilusión. No, tranquilo, digamos. Esto es todo tiene que ver con todo de alguna forma, ¿no? Como que está conectado. Metámonos un poco con Trinity, Adrián. ¿Qué papel juega Trinity en la estructura? Ahora que ya más o menos esbozamos un cachito de la pitonisa, pero me parece para ahí empezar a... Porque ella también tiene algo que le dijeron, sí, no, y que es una carga, digamos, ¿no? Digamos. Después se hace más explícito en la 2 y 3, pero ahí está el fundamento, digamos. De hecho es la que lo resucita. Y lo resucita porque lo ama, digamos. Aparte Trinity es la Trinidad, digamos, ¿no? Que básicamente la figura que completa la Trinidad es el amor del Hijo por el Padre, el Santísimo, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. ¿No? Y de alguna forma esa es la figura, digamos, ¿no? O sea, por eso, estando tan bien organizada en la 1, uno dice, bueno, no es una palabra, ¿no? Claro. Claro. En la 1 funciona de esa forma, ella sabe porque está enamorada, y es lo que le dice también la pitonisa, ¿no? Yo no te puedo decir si sos el 1, eso lo tenés que saber vos. Claro. ¿No? Ser el elegido es algo que sabes de los huevos a los huesos. Y tenés que transitarlo aparte. Sí, pero aparte es algo que nadie te lo puede decir. Vos sabés que sos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí está donde lo que planteabas antes, que le plantea a Cypher como sí. Manipulación, la perversión de esa manipulación, de cómo... Pero, ¿no? Claramente es un peligro creerte el elegido. Bueno, y ahí están los riesgos de ese fanatismo de Morfeo en tal caso.
Claro, digamos, la película no dice en ningún momento qué le dijo, por qué está tan seguro, digamos, ¿no? Sabemos que le dijo, no sé, por ahí también se iba a enamorar, no sé. ¿Por qué está tan convencido? No, bueno, se trasluce que él está destinado a elegir al elegido, a encontrarlo. Claro, pero él tiene como una convicción a toda prueba, digamos, en la 1. Salvo el momento en el que muere, dice, no lo puedo creer. Digamos que ahí aparece la figura de la fe. Está bien, no sabemos por qué, no sabemos qué le dijo. De todas formas es el que mejor entiende a la pitonisa, explica, digamos, interpreta, ¿no? Le dice lo que te dijo es para vos, salí de la idea del bien y el mal. Lo que está diciendo la pitonisa es lo que te puede orientar para poner en movimiento lo que tenés que decidir, digamos, ¿no? Esta idea de, ¿cómo se llama? El efecto mariposa. Sí. No, el efecto mariposa, qué sé yo. Si una mariposa se mueve de lugar, no va a cambiar nada. Porque, qué sé yo, si viene un meteorito, ¿qué tiene que ver la mariposa con el meteorito? Digamos, ¿no? Y te destruye la Tierra. Entonces hay distintas magnitudes, jerarquías, organizaciones y lugares a los que uno va conduciéndose donde hay errores y errores eventualmente. Y hay un cierto error que es corregible, acomodable, y si una semillita creció y vos la pisaste, pero después vino la marea y se arrastró todo eso, que la pises o la dejes de pisar no hubiera cambiado absolutamente nada en el orden, porque están sometidas a otras jerarquías, a otros órdenes y a otros niveles de decisiones. No depende de lo que entiendas racionalmente, ¿no? Dejate sorprender por tu mismo impulso y reconoce lo bueno en todo caso, lo sano, lo que tiene empatía con el bien dentro de lo tuyo, sin necesidad de poner en la balancita cada una de las decisiones, ¿no? Sí, no, y pensaba en lo que decías antes de la palabra amor, y hay algo que está más allá, digamos, como confiando en ciertas cuestiones que están más allá de uno, digamos, ¿no? En esa situación. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria? I don't know what you want. Debes saber algo. Si no me votas, te buscaré, I will find you te encontraré and I will kill you. y te mataré. Vote o muera. Liam Neeson, presidente mundial. Lista 1114. Un camión que te pega de lleno. Tercer y último bloque dedicado a Matrix, junto a Adrián Smukler y al amigo Fabio Damián Villalba, nuestro compañero. Y ahora nos toca hablar de el señor Smith. Adrián, bueno, ¿qué podemos hablar un poco del rol que juega? Porque este no es un agente, o sea, vemos 3 agentes, pero hay algunas particularidades alrededor de Smith que me gustaría que desarrolles puntualmente. Bueno, en primer lugar, Smith expresa eso que ya más o menos estuvimos mencionando del sistema de la máquina, de la forma de pensar, del reino de la cantidad, digamos, ¿no? De la forma de pensar por ecuaciones, por matemáticamente, científicamente, positivamente, digamos, ¿no? Con esa única dimensión. Hay cuestiones que por ahí en cómo derivan después en la continuación de Matrix, en 2 y 3, uno puede ver con más claridad, que están como esbozadas, y que en todo caso le dan la atención particular que tiene, me parece, Matrix con relación al conflicto. Que con cosas algunas buenas y otras para mí no tan buenas, en la 2 y 3 tienen el desarrollo que en todo caso está embrionariamente en la 1, y que tienen que ver con esa tensión, con esa dependencia o esa tensión que tienen con lo humano, el costado técnico, en un punto en el que se humaniza, pero se humaniza con lo peor, digamos, ¿no? Cuando se desconecta. Se desconecta, sí. Ahí está bien en el interrogatorio a Morfeo,
cómo lo plantea, ¿no? Como que lo lo descompone, lo saca de el sus olor. cosas, es el olor, es lo sensible, ¿no? Porque eso tiene una resonancia con algunas cosas que mencionamos y otras que no mencionamos tanto, o que no mencionamos, como esta cuestión de Mouse, del personaje que diseñó a la chica de rojo y... Sí. Y hay un momento donde ponen en cuestión esto, cómo sabe la máquina el gusto de tal cosa, El de tal trigo rico. otra. Sí. Este, ¿Cómo sabe el sabor del atún? Creo que dice, o algo por el estilo, ¿no? del Del pollo. o del No trigo, sabía trigo qué rico gusto de... ponerle al pollo, por eso Sí. le pusieron, por eso sabía todo, digamos, ¿no? Claro. Cuando le dan por primera vez y dicen con imaginación sabe a moco. Ujú. Sí, a huevos babeados. A huevo, Sí, algo así. A huevo baboso, o a moco no sé cuánto. O sea, que es muy desagradable. Y el que nació, no me acuerdo si Tanko Dowser, no me acuerdo cuál es cuál, digamos, le dice, es una combinación de aminoácidos, proteínas, no sé qué cosa, todo lo que el cuerpo necesita. Y Mouse le dice, no es todo lo que el cuerpo necesita, ¿no? Es decir, hay una necesidad, hay una parte que nos constituye como humanos, que olvidarnos de eso, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, es olvidarnos de lo que nos constituye como humanos. En todo caso, Mouse está como muy pegado a ese costado, está bien, es el más adolescente, uno puede decir al costado, si se quiere, más sensible, que Cypher explota más, digamos, ¿no? Sí, al que Cypher quiere volver, quiere renunciar al otro con tal de no perder eso. Por eso digo, está bien que el contacto, la necesidad de la máquina de descifrar ese costado que no puede entender, digamos, ¿no? ¿No? Pero que sea lo que lo más le irrita, ¿no? Algo que la máquina no tiene por qué soportar, que es, por ejemplo, el olor, ¿no? Esa cosa de que hay que ver cómo lo procesa y demás, con lo cual hay como un exceso, si se quiere, en Smith, que lo recorta un poco de los otros agentes, de los otros, y expresa esa cosa demoníaca, digamos, no solo más autoconscientemente, sino más espiritualmente, podríamos decir. Sí, le dicen, no son mamíferos, son virus. Sí. Ustedes, ¿no? Vienen a consumir todos los recursos, como si la máquina no estuviese haciendo algo similar, digamos, en tal caso. Bueno, él se convierte en un virus, él Claro. Termina siendo un virus literalmente después, pero sobre todo este sentido de la evolución, ¿no? Nosotros, la máquina, somos mejores y ustedes destruyen el ambiente, lo cual es cierto. Sí. Entonces, Es que lo terrible de lo que está diciendo que es verdad. claro, y la máquina, porque eso es lo que está bien planteado en la 1 y que después yo creo que no está bien resuelto en la continuación, que tiene que ver con que la relación entre ser humano y máquina ya está resuelta en Terminator, y tiene que ver con estamos delegando en la máquina una cantidad de decisiones, y cuando esas decisiones que empezamos a delegar exceden lo que deberíamos delegar, el peligro es que se vuelva Contra nosotros. Claro, digamos, claro. que la máquina adquiera una autonomía. Porque ¿cuál es el peligro? Y uno hace una autonomía de lo peor, porque lo peor nuestro es lo que se resuelve como cálculo y cantidad, digamos, ¿no? El cálculo y la cantidad son herramientas que sirven en la medida en la que sean herramientas que sirven y no Claro. sean algo que es autosuficiente, autónomo e independiente, ¿no? Y es el gran conflicto de la modernidad, me parece, del futuro del humano. Y entonces está esta idea de que en realidad nihilista, de que la moral, el concepto del bien y el mal, es una limitación que hay que vencer, porque hay fuerzas que están contenidas por eso, y que si las desplegamos vamos a evolucionar y crecer, que está en el pensamiento de Nietzsche y que está en el pensamiento maquínico, digamos, y que entonces somos la evolución. El futuro es nuestro tiempo, ¿no? Hablábamos con Villalba antes de empezar el programa del libro que agarra Neo. Justamente hablabas de eso, que agarra el libro de Simulacro, Simulación, y la página que se abre dice sobre nihilismo. Sobre el nihilismo, sí. Si querés, abordamos por el final y eventualmente sí, dale, retomamos. Dale, sí. El final es el final, ¿no? Digamos, una vez que a Neo se le muere, resucita y se le descorre el velo de malla y ve la realidad tal como es, y puede dominarla, digamos, a partir de... Termina con ese llamado, ¿no? Que devuelve al llamado inicial. Digamos, que lo que tenían, que en todo caso no
podemos linkear de vuelta con ese llamado inicial que mencionamos, sino es que aparece una pantalla como pantalla, ¿no? Lo primero interesante que aparece, digamos, con los sellos, y ya que estamos de vuelta con los logos, con los logos, es que los logos aparecen como en una baja resolución, que se nota que no es baja resolución, digamos, ¿no? Cuando uno lo ve en la sala de cine, los píxeles se notan, pero los píxeles tienen bordes que no están pixelados, con lo cual... Claro. Así, ¿no? Es claramente como, ¿qué pasó? Lo bajaron en baja y después lo levantaron y... Claro, claro. ¿Qué onda? Entonces está señalando la artificialidad digital de lo que se te está mostrando en pantalla, que después vas a asociar con todo el sistema de la Matrix. Y es interesante los sellos, sobre todo porque el sello de la Warner tiene esa cosa de reflejo, que refleja los viejos estudios, que es el sello que estaban usando en esa época. No sé ahora cómo es el sello de la Warner, si cambió, pero el logo tenía eso, como que se iba armando y se veía como reflejado en el dorado los viejos estudios. Hay una dimensión en que la Matrix es una metáfora del cine, digamos. No hace falta ser muy sutil en el desciframiento, digamos, de una realidad que se te presenta como falsa para que descubras lo que, ¿no? como una superficie. Entonces es interesante que esa analogía con la Matrix, viéndola en los sellos, ubique a los sellos en su condición de reflejo de esa tradición que está todavía en el logo de la Warner como reflejo de los estudios que ya no existen y que aparecen, digamos, que están en la lógica del diseño del logo, pero que es retomado de una manera autoconsciente por la película, integrándola en el título, y después se te presenta la pantalla de la computadora, con lo cual la pantalla del cine es la pantalla de la computadora, digamos. En el momento de la traición, que es el momento clave del elemento, que eso no sé si lo mencionamos lo suficiente, de la condición trágica, digamos, porque está en el momento de la entrega de la traición y en el momento en el que ella tiene como está colgada mirándolo, que es lo que le señala Cypher, porque y sí, como vos decías, entramos por el cero, ¿no? Estamos por el cero, que es la virtualidad pura, digamos, el cero es la posibilidad de la manifestación, porque la posibilidad del reino de la cantidad, y en ese atravesamiento hay una analogía con los huevos, ¿no? Con las torres de huevos y la electricidad que circula y demás, como para que se vea, y sale como a un tonel oscuro, como diría Michetti, ¿no? Al final de lo cual hay una pequeña luz que estalla y que estalla como si fuera un mundo, ¿no? Y que es la luz de la linterna de la policía, ¿no? Ahí, bueno, nos fuimos desviando, pero en todo caso sí está esta cuestión de nosotros somos espectadores que estamos viendo una pantalla. O sea, esa pantalla, que no sabemos quién está viendo esa pantalla, la está viendo Cypher, la están viendo los agentes. Digamos, los agentes no necesitarían ver una pantalla porque son programas, ¿no? Pero lo que hay en esa pantalla es un código de desciframiento, ¿no? Como que uno lo vio muchas veces en... están descifrando, localizando el número. Están localizando el número de Trinity, y están localizando la llamada. Pero son fichitas que van cayendo y que se van organizando los numeritos, ¿no? Entonces está planteado eso con un espectador que no es tan claro cuál es el sujeto que están mirando. Y el final termina con una ambigüedad parecida, porque empieza diciendo, está Neo llamando por teléfono y está dirigiéndose... ¿A quién le estás hablando, no? ¿A quién le estás hablando? Claro, ¿no? Y parece que está hablándole al espectador, pero está hablando a los agentes. Sí, le está hablando, a la máquina le está hablando. Claro, entonces dice, bueno, ustedes tienen miedo del cambio, yo vengo acá a mostrarles a esta gente, que somos los espectadores, que estamos en la sala mirando, cómo puede ser un mundo sin ustedes. Sin control y demás, le dice, ¿no? Y ahí es donde el costadito New Age... Sí. ¿No? Porque entonces, comprendimos todo lo que estaba también de la figura crística, porque se podía entregar a la salvación pensando que iba a morir y no pensando que iba a resucitar porque era el elegido, y que esa era la condición para ser el elegido, es asumir, incorporar esa dimensión trágica, volverla operativa porque entrega su vida, digamos, la vuelve operativa porque entrega su vida, porque no hay cálculo, porque está fuera de cálculo, digamos, que entregue su vida, porque si calcula dice, ¿para qué? Digamos, claro. ¿Qué gano yo? Si mi vida se termina en esto, entonces hay como una lógica trascendente. Si mi vida se termina, si el mundo se termina para mí cuando yo me muera y yo soy el sentido de todo, ¿qué me importa lo que pase con los demás? Me pongo a calcular y ese es el núcleo
en todo caso, del cual se desprende el pensamiento de Smith, o el cual articula Smith. Y que lo lógico uno cree que es lo que le está planteando Tank. Que dice, bueno, desconectémoslo porque si no se pudre todo. Claro. ¿No? Y dice, no, pará. Bueno, ahí hay un acto de fe y que de última es esperar hasta el último instante. Y ahí es donde interviene un azar que está en otro orden. Porque la máquina, no puede haber un cálculo de la máquina de en qué momento Morfeo va a apretar el pulso, digamos, para que pueda resucitar y volver y no quedar perdido ahí Neo. Entonces, en el final, esa apelación, digamos, termina en... no sé cómo va a terminar, sé cómo empieza, dice, lo cual hasta ahí todo bien. La decisión se la dejo a ustedes. Pero ese ustedes... Aquí, ¿a la máquina o a nosotros? Es a la máquina. Es a la máquina, porque le está hablando a la máquina. Claro. Está bien que uno puede decir, bueno, hay una ambigüedad. Sí, claro. Está haciendo el juego, por decir, ¿no? Está haciendo el juego. Pero ¿qué es que la decisión se la dejó? No. Distinto sería si colgara, mirar a cámara. Sí, no. Para ser sutil. Porque mira a cámara, ¿no? Con los anteojitos, se ponen los lentes. Se ponen los lentes. Y sí, sale la volando. Decisión corta se la dejo a ustedes. Bueno, no claro, sé. es como... Ahí estaría jugando con esa ambigüedad. Sí. Ahí se la está diciendo. Y ahí es una ambigüedad que qué sé yo, ¿viste? A mí no me parece que esté bien. No, porque después es la que va a dársela. La 2 y 3 desarrolla que si ustedes no era el espectador. No, claro, era la máquina. Era la máquina. Y Y no, la decisión la toman ustedes, no. Pongámonos de acuerdo, pero la decisión la tomamos nosotros. Okidoki, digamos. Claro. Dejemos a los que quieren, sí, están viejos, le vamos a partir la cabeza, se van a volver locos. Bueno. Claro. Pero nosotros tenemos el interruptor, nosotros tenemos el gozo, dejémonos de hinchar la bola. Claro. O sea, claro. Porque no le podés dar la entidad. Una cosa es que decidas lo que venimos decidiendo, ¿no? Decime con camino tengo que tomar para ir a la casa de Diego. Por acá, bueno, sigo. ¿no? Claro. Lo que me dice la máquina, la Matrix. Sí. Por lo menos déjame que sé que puedo desconectar mi teléfono, digamos, cuando quiera. Claro. Está bien, no lo hago, ok, bueno, negociemos. Digamos, ahí tenemos el asunto difícil, digamos, ¿no? Uno le resulta más simpático, o uno yo, digamos, no sé si todos los unos. O todos los ceros. O todos los ceros. Pero el final de Los Ángeles, de Fuga de Los Ángeles, de Bienvenido Sí. Welcome to the Human World. Sí. Bueno, Snake Plissken. Claro. Sí. Ahora, es verdad que no sé si lograremos eso, no sé cómo eso. Bienvenidos al mundo. Con el grado de dificultad que eso conlleva. 2 días después. Sí, claro. ¿Qué pasó 2 días después? Digo, ¿no? Porque, sí. digamos, o sea, todo bien. Pero que eso aparezca como problema, no que se resuelve con una integración de pares, por así decir. Claro, digamos, ¿no? Como claro. que es de alguna forma Aparte, el equilibrio. ¿Quién depende de quién? No, ¿quién depende de quién? No, hay un orden en el que ese tiene que estar la jerarquía, porque si no está todo mal. No, y aparte partimos desde la base de que hay una disparidad, digamos. Las máquinas se están sometiendo a los humanos, digamos. Entonces ahora ustedes, bueno, miren, tienen este problema, fíjense. Sí, eso claramente en el orden de la película y yo creo que en el orden del mundo. Digo, Claro, ¿no? sí. Lo digo desde el planteo filosófico. ¿Dónde está el de la programita película? que me dice cómo resolver el hambre? Claro, sí, digamos, total. ¿no? Y Sí, evitar la guerra. ¿Por qué no lo está resolviendo? Un software para arreglar todas las en lugar de enfermedades. decirme tapate. Digamos, Claro. no mires. Digamos. Eso la película sirve para ponerlo en cuestión, más allá de que uno se pueda quedar con la respuesta final o no, porque siempre el paquete lo tenemos los espectadores. Pasa que a mí me hubiera gustado más que Neo diga, el paquete lo tienen ustedes y Claro. ustedes seamos nosotros y la decisión la tomamos nosotros. Claro. Pero lo loco es que inmediatamente él sale volando. Sí. Y empieza con la canción del final, que es Wake Up, digamos. O sea, despierta. Sí, no. O sea, ahí medio se contradice. Coloca también. no sé si, digamos, coloca al espectador por arriba y Neo viene hacia el espectador y se va por arriba del espectador, digamos. No digo con respecto a lo otro, a lo de le tiro la pelota un poco a la máquina y a ver qué hace. Claro, ¿Entendés? sí. A eso voy. No, por eso era en el marco de la 1 tiene una ambigüedad todavía no resuelta donde vos decís, es interesante que diga, que vos tengas que decidir inclusive si le está hablando a la máquina o vos, o a vos en la máquina, o la máquina en vos, digamos. O si vos que estás en la Matrix o... Exacto. Ahora,
digamos, si sos tan preciso, si sos tan obsesivo con qué nombre le pongo a este, qué nombre, ¿no? Esta idea que no la mencionamos de One, el elegido, ¿no? Que es un anagrama de Neo, que es el nuevo, el que regenera y demás. Pero también está como la idea de que porque cada nombre es el nombre que cada uno decidió ponerse, ¿no? Es el alias, como hackers, ¿no? Entonces, hay como una especie de prefiguración del propio destino en el nombre que intuitivamente elegís. Entonces vos sos Neo y no sabes que estás diciendo que sos de One. Y eso me parece que es interesante porque tiene toda esta cosa cabalista, la película y demás de integración, que si tenés ese nivel de obsesión, la nave, los nombres de cada uno y una posibilidad ahí de interpretación que dialogue con todo el resto y demás, bueno, el vestuario es un elemento en el que también estás diciendo cosas. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, aparte se lo plantean así, es la imagen residual de tu yo. ¿No? Es como vos te ves, uy, cierto, uy, no tengo, uy, está, ¿no? Bueno, te podés mirar con una remerita y un jean, digamos, ¿no? Como imagen residual de tu yo. Bueno, cuando él se ve por primera vez, claro, me pongo los músculos de Schwarzenegger, digamos, que, no sé, y la habilidad de, qué sé yo, ¿viste? Bueno, hubiera preferido eso, algo que sea funcional. Pero pareciera estar también un poco... Ya que estamos. Acá hay alguien haciendo señas. Sí, tenemos una persona acá, un agente observando. Adrián, bueno, muchas gracias. No, por favor. Vos sabías que esto es una virtualidad y estás conectado, ¿no? Y es toda una mentira y no te dimos ni café, ni media luna, ni nada. Ah, ¿no? No, pero le hicieron bastante bien. Y la imagen residual y la imagen residual de Villalba no es esta. Ah, ¿no? No, o sea, Villalba es otra cosa, así que no te puedo explicar, mejor déjalo. No, es peor. Es complicado, si yo lo conozco. Trata de disimular. Sí, bueno. Gracias a todos los que están del otro lado, como siempre, a toda la banda de BCO, a nuestra querida Dani Jorquera, locutora, a la gente de Bahía Blanca, a la gente de la Sala Llena y a la gente de Monte Hermoso, y gracias a todos ustedes que están del otro lado. Compañeros Muckler, antes de fin de año lo queremos de vuelta. ¿Cómo no? Don Villalba, usted que estuvo aquí presenciando, ¿tiene algo más para decir o calla para siempre? Si no, mando música y chao. Mande, padre, mande. Nos vamos con Rage Against the Machine, justamente como el final de Matrix 1, Despierta. Tal vez nosotros todavía no despertamos del todo, pero por lo pronto... No prometemos nada especial ni nada sustancial. Con suerte, otro rato de pocas certezas. Seguinos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Twitter, iVoox, Spotify y Mixcloud. BSO, temporada 8.